Necesitamos trabajo, turistas e inversores que ingresen dinero al país para que sea como era antes. Dijeron que tendríamos más dinero, un sueldo mínimo. Hasta ahora ni el presidente ni el parlamento han hecho algo. Los ingresos no alcanzan y los trabajadores no tienen derechos. Egipto se ha vuelto más caótico, no hay reglas. El Cairo, la capital de Egipto en otoño de 2012. 20 meses transcurrieron ya desde la caída del presidente Hosni Mubarak. Hemos viajado hasta aquí para investigar cuáles son los desafíos que afronta el país. Somos dos periodistas de la Deutsche Welle, Thomas Hassel y Jafar Abdul Karim. Uno de los caminos del futuro económico de Egipto podría ser así. Mujeres y hombres jóvenes con ideas innovadoras formando pequeñas empresas en el sector informático y mediático. En el centro de emprendedores Flat Six Labs, estos jóvenes reciben un capital inicial para sus proyectos que les ayuda en su camino al éxito. Heba El Habassi trabajó como empresaria de Internet en los Estados Unidos. Ahora quiere compartir su experiencia. Hay muchas ideas en Egipto, pero la gente no sabe cómo o con quién realizarlas, ni hablar de fundar una empresa. En Flat Six Labs les ayudamos a llevar a la práctica sus proyectos. Les ofrecemos nuestro apoyo y asesoramos a las empresas en su fase de formación. Uno de los nuevos proyectos es la empresa de Internet Yadabeya. Usama Kratzali, de 33 años de edad, quiere vender manufactura egipcia a todo el mundo a través de una página de Internet. La revolución de 2011 es el motivo principal para la creación de Yadaweya. Muchos jóvenes egipcios fueron alentados a realizar sus propias ideas. Antes de la revolución estuve en el extranjero y pude ver los proyectos que concretizaba la gente joven, pero nunca había pensado que yo mismo pudiera lograr algo así. A partir de la revolución eso cambió. La gente que encuentro en el extranjero nos transmiten la sensación de que sí podemos cambiar algo. Es por eso que con mi equipo creamos Yadaweya. Acompañamos a Usama al barrio Giza en el Cairo. Aquí trabajan algunas de las costureras cuyas confecciones quiere comercializar a través de su página. Estamos muy contentas de que él nos apoye porque somos gente pobre y con su ayuda podemos volver a ganar dinero. Antes, las mujeres intentaban vender sus mercancías a los turistas que iban a ver las pirámides. Pero desde que dejaron de venir por la inestabilidad en el país, la venta en Internet se convirtió en una oportunidad especial. Un aspecto importante de Yadaweya es que apoyamos a personas que normalmente no tienen ninguna oportunidad de comercializar sus productos. A través del sitio de Internet tenemos la posibilidad de conectar a las trabajadoras directamente con los compradores en todo el mundo. Generar más ingresos y más empleos para Egipto es uno de los mayores desafíos del país. Usama Kratzali da un pequeño paso en esa dirección con su proyecto. Salimos de El Cairo a unos 120 kilómetros en la zona norte del delta del Nilo. Nuestro objetivo es la ciudad de Mahala al-Kubra, el centro de la industria textil egipcia. Desde 2004 fue una y otra vez escenario de protestas y huelgas. Nos acompaña el periodista Mohamed Maharray, oriundo de Mahala. Mahala jugó un rol muy importante en el estallido de la revolución el año pasado. Iba a haber ya manifestaciones en abril de 2008 en todo el país, pero Mubarak pudo aplacarlas. Solo en Mahala no le fue posible. Eso fue un shock para el régimen, pero le dio la esperanza a la oposición de que los cambios son posibles, porque se sabía que si se estaba en condiciones de llevar a cabo protestas en todo el país, como en Mahala, se iba a poder derrocar al régimen.
Cambio de turno en la mayor fábrica textil de la ciudad. Desde que el presidente Mohamed Mursi asumió el cargo en junio de 2012 y desde que creció el poder de los hermanos musulmanes, el ambiente está tenso. Unos quieren darle una oportunidad al nuevo gobierno, los otros ya perdieron la paciencia. Ustedes, los hermanos musulmanes, siempre dicen que nosotros, los trabajadores, solo defendemos nuestros intereses. Pero si no lo hubiéramos hecho, nunca hubiera sido posible la revolución. ¡Desaparece! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Para nosotros, los trabajadores, está todo bien. Tenemos nuestros derechos. Vamos a tener nuestros derechos solo trabajando y no haciendo huelgas. Yo trabajo desde los años 70, hace 45 años que trabajo, y alguien que trabaja aquí recién hace 10 años gana más que yo. No exigimos nada, estamos satisfechos como están las cosas. Lo único que queremos es que el país avance y mejore la situación. Ahí viene uno de los hermanos musulmanes y yo asumo la responsabilidad por lo que digo. En la empresa ya hay unos 200 de ellos que tratan de dividir al movimiento de los trabajadores que formamos en 2006. Lo quieren destruir. Pero no lo van a lograr, porque la gente aquí no quiere otra cosa que llevar una buena vida, dentro de la legalidad y como buenos creyentes. La plantilla de los trabajadores en Mahala está dividida. La lucha por más derechos parece estar obstruida por los intereses de los partidos. No se nos permitió filmar en una de las fábricas de textiles para observar las condiciones laborales. Pero sí pudimos entrevistar a Al-Mohamed Al-Sasli, el portavoz de prensa de la fábrica de textiles estatal NARS. Los trabajadores querían que se les aumentara el sueldo y así ocurrió. Ya no hay motivos para estar en huelga. Cada huelga en la empresa conduce al caos porque no hay motivo para seguir haciendo huelgas. La experta en derecho laboral Vedat Demirdash lo ve distinto. Esta mujer de 45 años es uno de los motores del movimiento de trabajadores en Mahala. Para ella la lucha continúa. Hoy compré 2 kilos de tomates. Para más no alcanza, porque todo es más caro. Antes hubiera comprado más, pero como usted sabe, los sueldos son muy bajos. Habíamos esperado que después de la revolución hubiera un gobierno y un presidente que reconozca que los precios son altos y que los sueldos deben ser reajustados. Ellos deberían haber fijado un sueldo mínimo, que a estas alturas tampoco hubiera sido suficiente. Nos vamos de Mahala con la sensación que las personas tras décadas de paternalismos no están dispuestas a agacharse la boca. Seguimos en el delta del Nilo, en la zona con los mayores cultivos del país. 1 de cada 3 egipcios trabaja en la agricultura. Eso sí, la mayoría de ellos no son dueños de la tierra, o son dueños de terrenos tan pequeños que no alcanzan para sobrevivir. El jueves hay mercado en el pueblo. Aquí nos encontramos con la familia de Salah Suleiman. Este campesino de 40 años y su mujer venden alimentos producidos por ellos mismos y la cosecha de la semana, o lo que queda de ella. Aquí todos los campesinos están mal. Es difícil trabajar estos campos y la cosecha al final del año es una miseria. Nadie nos ha ayudado aquí en el campo, aunque hemos pedido ayuda, pero nadie nos ayuda. No tenemos suficiente dinero, pero a mí me gustaría criar a mis hijos como corresponde y ofrecerles un futuro mejor. Tenemos que conseguir comida, agua y ropa para los niños. Todo eso cuesta. Los niños todos los días necesitan algo. Salah Suleiman nos invita a su casa, que comparte con su hermano y la familia de este.
¿Cuánto ganas al día con una vaca? Él no es el dueño de la vaca es de otra persona. Él no tiene dinero para tener una vaca propia, la cosa es así. Alguien le prestó dinero y con ese dinero alquiló la vaca. Si la vaca tiene un ternero, entonces se reparten con el dueño lo que produce la vaca. Lo que gano no alcanza. No tengo un terreno propio, ni siquiera puedo mantener la casa. La familia, compuesta de 13 personas, debe subsistir con el equivalente a 4 euros al día. No tienen seguros sociales, como un seguro médico, por ejemplo. La mayoría de los alimentos que consumen los producen ellos mismos. Salah Suleimán y su hermano arriendan un pequeño terreno donde cultivan arroz y maíz. La cosecha, eso sí, es muy modesta. Yo trabajo esta tierra, pero el dueño se queda con la mitad de la cosecha. Pero soy yo el que tengo que trabajar, el que paga la semilla, los insecticidas y todos los otros gastos. Lo que sobra apenas alcanza para vivir. Lo que deseo de todo corazón es que mis hijos estén mejor. Quiero que tengan una buena vida, que vivan en lugares mejores, que no sean como yo. No quiero que estén como yo, de ninguna manera. Regresamos a El Cairo. Las preocupaciones de los campesinos egipcios parecen ser aquí lejanas. Sin embargo, son cada vez más los egipcios jóvenes que se involucran en el futuro de la agricultura del Nilo. Los pequeños globos terráqueos, hechos aquí en serie, contienen semillas con garantía de ser egipcias. Que más allá de la broma haya un mensaje serio detrás, relacionado con la agricultura, nos lo explica el activista ambiental Nur Nur. De hecho, importamos la mayoría de las semillas y muchas de ellas están genéticamente manipuladas. Tenemos miedo que de esta forma suframos daños en nuestra salud, porque no hay leyes en Egipto que regulen el uso de las semillas transgénicas. Por eso es importante que informemos de este tema a través de nuestras acciones. Pero los jóvenes activistas no solo se ocupan de los alimentos saludables. Lo que ellos quieren es un Egipto que pueda abastecerse de su propia agricultura, tal como era antes. Egipto depende de la importación de semillas y alimentos. Es por eso que no somos independientes. A nivel internacional hay problemas climáticos que influyen en el precio de los alimentos, como ocurre con el trigo y la avena. Y nosotros, los egipcios, estamos en una situación difícil porque somos los que importamos más trigo en el mundo. Esa dependencia nos perjudica. ¿Qué camino tomará la economía egipcia? ¿Qué habría que hacer para llevar al país adelante? Si alguien lo sabe, es Hassem Beblavi. Este economista de 76 años es el autor de varios libros y fue en el año 2011 ministro de Finanzas durante 4 meses en el gobierno anterior. Nuestra población tiene altas tasas de crecimiento, pero pocos recursos. Es por eso que hay que aumentar el crecimiento económico. Pero esto solo será posible si en Egipto producimos más. Por ello,
debe existir una estrategia por parte del gobierno para aumentar la productividad. Nos debemos concentrar en áreas orientadas al futuro que sean competitivas también en 50 años y que no lleven al estancamiento. Esto no lo podemos hacer solos, sino que en cooperación con otros países. De todas maneras, necesitamos una estrategia económica. Hace años que Egipto padece los daños de una economía muy poco productiva que no exporta suficiente. Con los ingresos generados anualmente en el comercio exterior, el Estado no está siquiera en condiciones de costear la mitad de las importaciones del extranjero. Pero ¿cuáles son los planes del gobierno para activar la economía? Acudimos a una conferencia en un lujoso hotel en El Cairo. Los ministros y asesores del gobierno actual tratan de ganarse la confianza de los inversores y exponen sus planes para el futuro económico del país. Todos quieren saber cómo será la nueva política económica. Para el ministro de la Industria, Hatem Salah, el rumbo del gobierno no tiene nada que ver con el pasado. El gobierno pasado se concentró en un 14% de las empresas, que son grandes empresas, y descuidó a las pequeñas y a las medianas. Si bien eso condujo a un crecimiento, fue un crecimiento que no se repartió equitativamente. Lo más importante es ocuparse de la justicia social y de repartir mejor el crecimiento entre las grandes y las pequeñas empresas. Pero el gobierno tiene un problema. No hay fondos estatales, los gastos son demasiado elevados y también estos siguen incrementando la injusticia social. El 20% más acomodado de la sociedad recibe el 50% de las subvenciones estatales. En realidad, ellos no deberían recibir subvención alguna, ya que sus ingresos son altos y no necesitan el dinero del Estado. Estas subvenciones son una carga para el gobierno porque hay un enorme déficit fiscal. Enfrentamos, por lo tanto, el desafío de hacer una reforma a las subvenciones para que se beneficien de ellas solo quienes las necesitan. En la actualidad es sobre todo el precio de la energía, que se mantiene bajo mediante cuantiosos fondos estatales. El dinero falta en otros sectores, por ejemplo en la educación y en la salud, o bien en programas sociales para la población más pobre. Apenas a 5 minutos en automóvil de la Plaza Central Tahrir, Egipto parece estar estancado entre un país industrializado y otro en vías de desarrollo. Estamos en Ramblat Bulak, un barrio pobre. En sus sinuosos callejones nos encontramos con Maruz Abdel Salam, de 62 años de edad. Nos muestra su casa. Aquí viven 6 personas, mi hija y sus hijos. Además, mis otros hijos y mi señora. Ya ven ustedes cómo es esto, pero Dios está con nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Los pisos son caros. Llegan a costar 1.000 libras egipcias. Yo no puedo pagar eso. Aquí pago 20 libras al mes. El viento va a volar pronto el tejado. Miren arriba. Aquí duerme mi hija con sus niños. 3 niños duermen aquí. También mi nietecita. No siempre hay electricidad. Y solo hay un grifo para todo el sector. ¿Qué podemos hacer? Aquí está la cocina que comparte toda la familia. Tenemos muchos apagones. El gas para cocinar lo tenemos que comprar y con baldes vamos a buscar el agua que usamos. Comemos papas o fideos según el dinero que tengamos al alcance.
Me gustaría tener mi casa propia y muebles bonitos, aquí cerca, porque quiero que la familia permanezca unida. Quiero que mis hijos crezcan mejor y en mejores condiciones. Ellos van aún al jardín infantil. A la vuelta de la esquina, encontramos a Nayib con sus amigos. Este hombre de 31 años nos cuenta que desde que estalló la revolución no tiene trabajo. Siempre hemos sufrido, pero nunca dijimos nada. Siempre aguantamos. Y aquí no tenemos siquiera baños. En el barrio no llevamos una vida agradable. Y lo que queremos es simplemente tener una vida normal, que se nos deje tranquilos. Elegimos a Mursi como presidente. Los pobres eligieron a Mursi, no los negociantes ni los ricos. Pero él se ocupa solo de los negociantes y no de nosotros, la gente que lo eligió. A Nayib le gustaría vivir mejor, pero a la vez teme a los planes que tiene el gobierno para sanear el sector. Intuye que aquí no habrá espacio para él. Nos va a pasar lo mismo que a los otros. Nos quieren trasladar al desierto, pero yo quiero quedarme aquí. Crecí cerca del Nilo. ¿Qué voy a hacer en el desierto? Yo vivo aquí. Al atardecer buscamos a Mohamed Adl, del Centro de Estudios Económicos y Sociales egipcio. Este abogado se ocupa de los intereses de los habitantes de Ramlat Bulaq y nos muestra lo que el gobierno quiere hacer en el Nilo. Esto es Ramlat Bulaq después de las reformas. Ahí atrás es donde todavía se encuentran los barrios pobres. Lo que debería permanecer son solo las torres Sawiri. Alrededor los inversores van a llevar a cabo sus proyectos inmobiliarios. Por el momento esos son los planes. Toda la gente que vive aquí sería trasladada. Al día siguiente seguimos el consejo de una amiga y tomamos un taxi. Los taxistas, dice ella, saben bien cómo es el ambiente entre la gente de la ciudad. En realidad soy empleado, pero después de salir trabajo también como taxista porque el dinero en casa no alcanza. Hoy en día es peor que en los tiempos de Mubarak. Antes era todo más seguro y estable. Nosotros, como pueblo, si bien éramos explotados, nos sentíamos al menos seguros. Además, había trabajo y los turistas venían a nuestro país. En todas partes hay manifestaciones, huelgas. Los profesores hacen huelga. Lo mismo en muchos ministerios, por todas partes. Que nos dejen trabajar, sin quedarnos de brazos cruzados. Si te quedas en casa y no hay dinero, y tu niño lo necesita, tú no se lo puedes dar, porque no trabajas. Pero si trabajaras, podrías alimentar a tu familia. ¿Tengo razón o no? Me gustaría que mejorara el tránsito. Desde los tiempos de Mubarak, que es un desastre. Para eso no hay solución. Incluso ha empeorado. En lo personal estoy muy inquieto. La gente me dice, tienes que tener paciencia, Dios nos va a ayudar, todo va a ser mejor. Y que cuando vuelva a entrar al país el dinero que sacó el antiguo régimen y se use para crear trabajo, entonces todo va a estar mejor. Crear suficientes puestos de trabajo, así es como se mide a un gobierno entrante. Y es que a pesar de que cada vez más jóvenes egipcios van a un instituto superior o incluso a la universidad, son una minoría los que después encuentran un trabajo adecuado. El desempleo juvenil ronda el 30%. Estamos en una oficina de empleo recién inaugurada. Aquí encontramos a Mohamed Abul Hussein, que estudió Administración de Empresas. Se graduó en 2004.
Desde entonces se las arregla con trabajos ocasionales. Esta es la situación de muchos jóvenes. Necesito un puesto de trabajo. Quiero trabajar, quiero hacer algo. No quiero quedarme en casa. Fui parte de la revolución y tengo derecho a trabajar. Ahora apuesta por esta oficina de empleo, la primera agencia laboral profesional de Egipto, creada por la Agencia Alemana de Cooperación Técnica, GIZ. Cada año son unos 800.000 jóvenes titulados que entran al mercado laboral. Es decir, que en Egipto se necesita algo así como 1 millón de empleos que estén a disposición de los jóvenes que buscan trabajo. Por otro lado, lo que hace que la desesperanza no sea tan terrible es que en Egipto hay como 1,5 millones de vacantes. Y es justamente aquí donde esta oficina de empleo trata de actuar. Es decir, permitir que los puestos disponibles estén al alcance para gente joven o no tan joven que buscan trabajo. La oficina proporciona solo puestos de trabajo en empresas que pagan sueldos adecuados y que aseguran al empleado. Un trabajo fijo es algo a lo que deben acostumbrarse. Por eso son capacitados para afrontar su nuevo empleo. Aquí hay un empleador que exige de sus empleados ciertas cualidades. ¿Quién quiere pasar adelante? ¿Qué tipo de características? Los empleadores buscan a gente que sean capaces de asumir responsabilidad, que sean confiables y que tengan aguante. Todo aquel que quiera trabajar tiene que tener estas cualidades. A Mohamed no le importa solo encontrar trabajo. Para él lo que cuenta es que sea algo afín al espíritu de la revolución egipcia de enero de 2011, ya que sin los jóvenes y su frustración con el régimen de Mubarak, la revolución no hubiera ocurrido. Durante 30 años fuimos oprimidos. Teníamos que prescindir de muchas cosas y no se nos daba más que lo necesario para vivir. ¿Qué se puede hacer así? Si te oprimen todo el tiempo, llega un punto en que ya no lo aceptas y exiges tus derechos. Dejen de oprimirnos. Quiero vivir. Tú también. Soy egipcio y no exijo otra cosa que mis derechos. Hay solo una cosa que gané con la revolución: libertad. Falta mucho aún, sobre todo justicia social y mi derecho como egipcio a trabajar. Por la noche, nos volvemos a encontrar con Mohamed en el barrio de Imbaba. El joven de 31 años y sus amigos se ganan la vida con trabajos simples. Cuando conversan, siempre vuelven a tocar el mismo tema. Tenemos que trabajar. Si yo trabajo y tú trabajas, al país le va mejor. Hay trabajo, pero los sueldos son malos. Tienes que tener fe en que las cosas van a mejorar. Aquí, muchos jóvenes del barrio no encuentran buenos trabajos y a pesar de eso deben ganarse la vida. Como ayudantes de algún artesano, como yo pintando, como chofer de tuk-tuk, como camarero en un café o en un kiosco. Así se gana solo lo mínimo, unas 20 o 30 libras al día, depende. Por eso me gustaría tener un puesto de trabajo que me permita alquilar un piso, para poder casarme algún día, para tener hijos. Simplemente para tener un futuro mejor. Un poco más tarde, a unos 3 kilómetros, llegamos a uno de los muchos barcos en los que se celebran fiestas a la orilla del Nilo. Los hijos de la clase alta se divierten distendidamente, de crisis económica ni rastro. Es solo la clase baja la que tiene problemas, pero no la clase alta, que no siente nada de eso. Lamentablemente la clase baja sí. Eso no me influye, hay una crisis, pero no para mí. ¿Y por qué no? Porque tengo dinero.
Nosotros, los extranjeros que trabajamos aquí, nos preocupamos. Nos gustaría hacer algo que ayude, pero estamos tan desconectados de toda la crisis económica egipcia que no sabemos nada de lo que pasa. Todo lo que hacemos es ir a fiestas, divertirnos y evitar confrontaciones. Mohamed Hani no vino aquí a celebrar. Él estudió marketing y para ganarse la vida trabaja como fotógrafo. Se especializó en fiestas de jóvenes de la clase alta. Saco fotos ahora para costear mis gastos. Tengo 25 años y tengo que ganar mi propio dinero, pero busco todos los días otro trabajo. Tengo que encontrar algo en lo que estudié antes que se me olvide todo, pero si tuviera la posibilidad, dejaría el país de inmediato. ¿Dejar el país? ¿Cómo es posible llegar a tal frustración? En Egipto viven millones de jóvenes con muchas ideas creativas. Ellos son el futuro del país y podrían sacar la economía adelante. Pero precisamente eso es lo que les negó el antiguo régimen. ¿Cambió la revolución en esta situación? El ímpetu de estos jóvenes se ve amenazado una y otra vez por la herencia del pasado, la desprestigiada burocracia estatal egipcia, con 6 millones de funcionarios para 80 millones de habitantes, una de las más grandes del mundo. Para la economista Amirak El Haddad, de la Universidad Americana del Cairo, la burocracia es una causa fundamental de la crisis en Egipto. Egipto tiene una burocracia que es excesiva e ineficiente. Excesiva porque los gobiernos siempre han estado obsesionados en mandar y controlar. Ellos creen que la burocracia funciona solo en un ambiente muy controlado. Eso viene del hecho que en la mayoría de nuestras administraciones son los militares los que dirigen. Queremos una economía fuerte, libre de ese control mezquino y patético que solo nos impide progresar. Un efecto colateral del gigantesco aparato burocrático es la desmesurada corrupción. Como egipcio, para obtener lo que se quería de los funcionarios estatales, frecuentemente mal pagados, solo ayudaba a veces el soborno o tener buenos contactos. Acordamos una cita con Bael Gamal, redactor jefe del diario egipcio Shorouk, que investiga hace años el fenómeno de la corrupción en Egipto. La corrupción es una de las causas de la revolución de 2011. También es en parte responsable de arruinar las finanzas del Estado. El antiguo régimen, para garantizar la lealtad del aparato estatal en las elecciones, incorporaba también a familiares de los funcionarios al servicio. Siempre, antes de las elecciones, se empleaba a mucha gente sin necesidad. Es por eso que ahora tenemos a 6 millones de funcionarios. Todos son pagados con fondos públicos. Pero esa gente no tiene mucho que hacer y no es útil. Les doy otro ejemplo de corrupción. No hay una ley que prohíba la combinación de cargos políticos y económicos. Incluso hoy sigue siendo así. Un ministro puede ser a la vez un hombre de negocios o el dueño de una empresa. ¿Cómo se va a garantizar que su empresa no sea ilegalmente favorecida? El mejor método contra la corrupción y el nepotismo es, como en cualquier país, la transparencia y un control democrático de todas las instituciones estatales, ya sean ministerios, gobiernos u organismos de seguridad. Sin embargo, hay una institución estatal que hasta ahora rehúye cualquier control democrático: las Fuerzas Armadas. Aunque hayan abandonado en gran parte la arena política, siguen estando muy presentes en la economía. Fabrican productos que no tienen mucha relación con la defensa del país: refrigeradores, televisores, pero también pasta, aceite de oliva o insecticida. Visitamos al experto en economía Reda Aiza, que no ve con buenos ojos la influencia económica de los militares.
Los militares pueden producir pasta o coco rallado a un costo mucho menor que las empresas privadas. Se dice aquí en Egipto que queremos fomentar una economía de libre mercado. Pero mientras una empresa común y corriente debe pagar a sus empleados y tributar impuestos para producir aceite de oliva o insecticida, el ejército emplea a sus soldados como mano de obra barata y no paga impuestos. Así, las otras empresas tienen, evidentemente, una desventaja en la competencia. Pero las Fuerzas Armadas no solo fabrican productos de uso civil y son dueñas de fábricas y empresas. También al retirarse del servicio militar, muchos oficiales reciben regalías. Como nos explica el periodista Wael Gamal. Los militares siguen jugando un rol en la economía que puede conducir a la corrupción. Algunos oficiales de alto rango fundan empresas después de jubilarse y usan para ello sus contactos. Esto, evidentemente, debe ser controlado. Lo mismo ocurre cuando militares importantes dejan su cargo y asumen un puesto en el gobierno. Las perspectivas para el futuro económico de Egipto nos resultan ambiguas. De una cosa sí estamos convencidos: el gran potencial del país sigue siendo su juventud. Justamente este potencial es el que Mireille Najat y su colega de la organización Injaz quieren fomentar. Para ello, visitan frecuentemente escuelas y universidades en el país para entusiasmar a los jóvenes con la idea de que quizá algún día puedan fundar su propia empresa. A las chicas no les faltan ideas de qué hacer cuando sean mayores. Pediatra. Profesora de educación física. Farmacéutica. Arquitecta de interiores. Son profesiones prestigiosas, pero ¿qué pasa si la economía egipcia necesita otras especialidades? Lo que tratamos es de reducir la brecha entre el sistema educativo y el mercado laboral. Como hemos visto, muchas niñas quieren dedicarse a profesiones como doctora o arquitecta. Ninguna de ellas ha pensado qué hará si eso no resulta. Pero si ya se piensa ahora que con una empresa propia uno debe asumir responsabilidad y puede crear empleos, eso también podría ayudar a la economía egipcia. ¿Y cómo sería asumir la responsabilidad para todo Egipto? ¿A quién de ustedes le gustaría ser presidenta de Egipto? No, eso no se puede, es simplemente imposible. Pero quizá ella quiera. Me doy cuenta que los egipcios quieren muchas cosas, pero el presidente no lo ve porque está muy lejos. Si yo fuera presidenta de Egipto, tendría que estar cerca de la gente y visitar a las personas donde están. Habría que renovar las escuelas porque una buena educación es importante. Hay profesores en otras escuelas, aquí no, por supuesto. Hay profesores que privilegian a los alumnos más inteligentes, pero yo creo que todas las personas son inteligentes. Hay que ocuparse de todos y no favorecer solo a unos pocos, porque si nadie se ocupa de ti, nunca vas a poder lograr algo. ¿A dónde va Egipto? ¿Es posible, después de décadas de mala gestión, que la gente pueda construir un futuro mejor? ¿Le sirvió de algo la revolución de enero de 2011? El pueblo egipcio adquirió después de la revolución una característica particular, aunque haya cometido muchos pequeños errores. Pero lo positivo predomina. El pueblo se siente nuevamente dueño de su país. La gente tiene la sensación que por fin el país les pertenece y ya no lo van a soltar. Antes a la gente le daba todo lo mismo, ahora es distinto. Y eso es un gran logro.
Los egipcios ven con orgullo su milenaria y agitada cultura. La mayoría de ellos están orgullosos de la revolución. Y a pesar de que la herencia de la era Mubarak parece pesar demasiado, sueñan todos con un futuro mejor. Una parte de ese futuro compartirían también los visitantes de todo el mundo que lentamente se atreven a volver a Egipto. Antes de la revolución estaba todo lleno de turistas. Lamentablemente, son menos ahora. Por la revolución el turismo cayó, pero lentamente se va recuperando porque ahora ha vuelto a ser seguro. Egipto es la madre de todos los países, ¿me entienden? Es un país seguro y eso lo debería saber todo el mundo. Nuestro viaje por Egipto termina en las orillas del Nilo, por mucho tiempo el centro vital del país. Para muchos pescadores pobres, el río sigue proporcionando el sustento, aunque el trabajo sea duro y las ganancias exiguas. Walid Abdu es uno de ellos. 7 días a la semana sale con sus sobrinos y su hijo a pescar al Nilo. Cuando lo encontramos, está por salir a pescar nuevamente, pero antes nos habla de sus sueños para el futuro. Me gustaría encontrar un trabajo estable para no tener que seguir viviendo en el río. Quiero que mi hijo Abdu pueda ir a la escuela y que termine la escuela, para que más tarde él esté mejor que yo. Y deseo un Egipto justo y feliz, en el que todos los egipcios puedan vivir contentos.